Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Bien, hermanos, buenas noches. Que Dios los bendiga a todos grandemente. Vamos a continuar nuestra lección de los días miércoles, continuando con este particular en el cual quedamos la semana anterior. En la lección anterior estuvimos considerando algunos puntos importantes de esta clase, donde estamos hablando acerca de hacer distinciones para poder entender la Biblia todos por igual, para poder interpretarla todos por igual. Necesitamos hacer distinciones adecuadas y también necesarias. Y estamos hablando específicamente de hacer una distinción entre lo que es la fe y la opinión, porque es muy peligroso tratar un asunto de fe como una opinión y una opinión como si fuese un asunto de fe. Así que si vamos a pretender interpretar la Biblia de la misma forma, vamos a tener que hacer esta distinción. Y la semana anterior nosotros finalizamos, estamos tratando de completar este cuadro que ustedes tienen en la presentación, y estamos hablando o finalizamos la semana anterior justamente acá, donde dice que cuando se trata de asuntos de fe, nosotros sí debemos y podemos juzgar. Alguien ha pensado por ahí, en muchas ocasiones hemos escuchado que no se debe juzgar, pero esto no es del todo cierto, porque la Biblia sí nos autoriza a juzgar cuando son asuntos de fe. Y cuando digo fe me refiero a asuntos de doctrina. Pero cuando son asuntos de opinión, entonces la Biblia dice que nosotros no debemos juzgar. Y un texto que leímos la semana anterior fue Romanos capítulo 14, versículo 13, donde Pablo le dice a los hermanos en Roma, en el contexto inmediato, que hay algunos que solo han decidido comer vegetales. Hay algunos que no comen carne. Entonces eso es algo muy respetable, es un asunto de opinión. Pero incluso hoy en día hay quienes señalan y dicen, bueno, si usted come carne, está en pecado, porque no deberíamos comer carne. Bueno, es un asunto de opinión, del cual Pablo dice, no deberíamos estar discutiendo. Y fue justo ahí donde finalizamos la semana anterior, así que vamos a reanudar el estudio de hoy, viendo algunos aspectos nuevos. En primer lugar, como ustedes pueden ver acá, en el cuadro comparativo, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de doctrina, es algo de lo cual nosotros debemos de predicar. Y no nos debe dar vergüenza predicar lo que la Biblia dice. Vea lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 13, para ir tocando la palabra del Señor en esta noche. Gálatas capítulo 1, versículo 13. De nuevo, es el apóstol Pablo quien en esta oportunidad le escribe a los hermanos de Gálatas y les dice lo siguiente. Me avisan cuando lo encuentran. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Versículo 23. Ahí mismo, Gálatas 1, pero el versículo 23. Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Cuando ustedes analizan el contexto de Gálatas capítulo 1, Pablo está defendiendo su apostolado. Bien sabemos y recordamos que Pablo fue este hombre Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, perseguía a cristianos, los llevaba a la cárcel y algunos los mataba. Pero él mismo, cuando hace el relato de su conversión, cuenta que cuando él se convirtió a Cristo, se bautizó, dice Hechos que inmediatamente
comenzaba a predicar o comenzó a predicar de Cristo. Inmediatamente, cuando se bautizó, lo primero que empezó a hacer Saulo de Tarso fue comenzar a predicar de Cristo. Ahora, vea lo que dice este versículo de Gálatas 1:23. En aquel tiempo, la gente que veía a Pablo, dice, solían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora ¿qué es lo que está haciendo? Dice, predicando la fe. Hermanos, en singular, la fe. No es que hay varias fees, por supuesto. Cuando la Biblia utiliza esta palabra fe en singular, se refiere a ese sistema. La fe es ese sistema único diseñado por Dios para salvación. Y la fe aquí sería un sinónimo de evangelio, porque si usted nota en el contexto inmediato, versículo 6 en adelante, Pablo les dice a ellos, si alguien les predica otro evangelio, sea anatema. No es que haya otro evangelio, porque solamente es un evangelio. Entonces, evangelio y fe son la misma cosa. Pablo predicaba acerca de la fe, una única fe. Efesios 4:4 dice, una fe. ¿Cuál es esa fe? La única que Dios nos ha dejado en su palabra. Así que nosotros deberíamos también predicar acerca de esa fe. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Ahora Pedro nos va a decir lo siguiente, muy importante para nosotros también poner en práctica en nuestros días, si vamos a pretender entender la Biblia todos por igual. Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, si vamos a predicar algo hoy en día, que sean las palabras de Dios, todo lo que ha sido autorizado por Dios. Sin embargo, cuando vamos al otro extremo del cuadro que tenemos, cuando se trata de opiniones, es algo de lo cual nosotros no deberíamos predicar. De nuevo, Romanos capítulo 14, si gustan que lo leamos de nuevo, Romanos capítulo 14, ahora en el versículo 22, note lo que el apóstol Pablo nos dice. De nuevo es en un contexto en el cual algunos no estaban andando o no estaban caminando en amor, sino que se estaban juzgando unos a otros por lo que comían y por lo que bebían. Así que Pablo les exhorta, dice desde el versículo 17, Romanos 14, 17, porque en el reino de Dios, es decir, en la iglesia, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y dice, es probado por los hombres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, esta es la fuerte convicción de Pablo, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre, haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne. Pablo era consciente, probablemente usted también lo sea hoy en día, que es bueno no comer carne. Esa era su forma de pensar. Es bueno también no beber vino. Claro que es bueno no beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofende o se debilita. Vea lo que dice el verso 22, mis hermanos. ¿Tienes tu fe? ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado
el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, mis hermanos, si usted cree que no se debe comer carne, y esa es su fe, eso es lo que usted cree, esa es su opinión, pues hágalo. La Biblia no lo condena. Pero no condene usted a aquellos que sí lo hacen. Si es su fuerte convicción comer solo vegetales, cómalo. Dice, porque dice Pablo, es de agrado del Señor y también es bueno, bienaventurado, dichoso, el que no se condena a sí mismo. Pero si usted de pronto come carne y está con ese sentimiento, con ese pensamiento, y estaré haciendo mal o estaré haciendo bien, como que si usted duda de lo que está haciendo, entonces usted mismo se está condenando. Si usted mismo duda de lo que está haciendo, o sea, si usted está haciendo algo y no está seguro si es bueno o malo, pues usted mismo parece que se está condenando. No, lo que usted haga, hágalo con una convicción segura, pero una vez más, sin juzgar o condenar a los que no hacen lo mismo que usted está haciendo. Una vez más, en aspectos de opinión. Muy bien. Otra cosa que tenemos que hacer con la fe o con la doctrina es defenderla. ¿Qué dice Judas 3? Ya casi llegando al final de la Biblia, en Judas capítulo, vamos a decir 1, versículo 3. Judas 3. Decimos 3 porque es solo un capítulo, ¿verdad? Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Parece ser que Judas tenía en mente otra idea en su carta. Parece que él tenía, en su mente escribirle a los hermanos y hablarles de la salvación, que es mutua, o sea, la salvación que todos hemos recibido. Sin embargo, dice, me ha sido necesario, aunque tenía esta idea para hablar con ustedes en mi carta, me ha sido necesario cambiar el tema y exhortarles para que ustedes, hermanos, contiendan, es decir, luchen, peleen, defiendan ardientemente, dice, por la fe. Una vez más en singular, la fe que fue una vez dada a todos los santos. Nosotros ya hemos recibido esa fe. ¿Cuándo la recibimos? Cuando nos predicaron, el Evangelio, lo creímos y lo obedecimos. Ahora que lo hemos obedecido, este Evangelio o esta fe, ¿qué es lo que Judas nos pide hacer? Defenderla. Y hoy más que nunca necesitamos defender esta fe, defender este Evangelio. Pablo dice que si incluso viene un ángel del cielo y nos predica algo diferente, debemos rechazarlo contundentemente. Debemos defender hoy más que nunca la doctrina del Señor. Pero, de nuevo, cuando usted va a Romanos 14, en asuntos de opinión no debemos contender. ¿Para qué nos vamos a poner a pelear o a contender o a discutir acerca de quién tiene la razón? ¿Los que comen carne o los que no comen carne? ¿Quiénes están en la razón? ¿Quiénes están realmente en lo correcto? ¿Los que comen carne o los que no comen carne? Es un asunto de opinión. Y Pablo dice que es absurdo ponernos a discutir por estas cosas porque realmente no son provechosas. Todo lo que hacemos necesitamos hacerlo con la autoridad de la palabra de Dios. Así que, hermanos, cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer o a dejar de hacer tiene que ser autorizado por la palabra del Señor. Muy bien, vamos a continuar hablando de este tema de fe y opinión. Asuntos de fe. Yo en otras clases he puesto este ejemplo en Juan capítulo 3,
Cuando Nicodemo viene a hablar con Jesús, se nos dice que vino a hablar con Jesús de noche. Y hemos preguntado, ¿por qué Nicodemo vino de noche a hablar con Jesús? ¿Por qué no vino en el día? ¿Qué creen ustedes? Algunos de ustedes dirían, bueno, porque estaba trabajando. Otros dicen porque andaba visitando a su mamá. Otros piensan, como hemos puesto en la presentación, que llegó de noche porque tenía miedo de los fariseos. Recuerde que Nicodemo era un hombre importante del Sanedrín, hombre importante, así que quizás vino de noche para que nadie se diese cuenta. Cualquier cosa que usted piense, cualquier cosa que usted opine, será simplemente eso, una opinión. Lo cierto del caso es que no sabemos, ¿sí?, a ciencia cierta por qué vino Nicodemo a Jesús de noche. Hablemos acerca de otro asunto de fe, la alabanza en la congregación. Este es un tema que una y otra vez es tema de conversación hoy en día. Cientos, si no miles, de denominaciones o religiones hay en el mundo. Algunas de ellas utilizan instrumentos musicales para alabar a Dios. Otras no utilizamos, como es el caso de la Iglesia de Cristo, no utilizamos instrumentos musicales en nuestra adoración. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no utilizamos instrumentos musicales? Porque, como ya hemos dicho en otras clases, nosotros estamos en la era cristiana, estamos en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento la Biblia nunca menciona un solo instrumento musical en la adoración. Muchos vienen a nosotros y nos dicen, pero es que el Salmo 150, el Salmo 149 y muchos de los salmos David dijo que debíamos cantar al Señor. Y es curioso para mí porque siempre que hablamos de los instrumentos, el himno o el tema de conversación, la herramienta, el caballito de batalla siempre es el Salmo 150. Siempre que hablamos de los instrumentos, la gente nos menciona el Salmo 150. Pareciera ser que es el único al que pueden hacer referencia. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, tenemos varios versículos donde Dios dice que debemos utilizar en nuestra alabanza ahora un instrumento diferente. Y ese instrumento es el corazón. Lea, por ejemplo, conmigo aquí en Efesios capítulo 5, versículo 19. Efesios 5, 19. Fíjese usted qué interesante lo que Pablo dice. Versículos 19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué debemos alabar al Señor? Con nuestros corazones, dice cantando, utilizando como instrumento, si quiere usar este término, el único instrumento en nuestro corazón, nuestra boca. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, también dice Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De nuevo, se menciona el corazón. Cuando usted va a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15, fíjese qué versículo más importante, porque nos vamos a dar cuenta que lo mismo, escúcheme con atención, lo mismo que necesitamos para orar
es lo mismo que necesitamos para cantar. Pablo dice en 1 Corintios 14, versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, para orar necesitamos el espíritu y el entendimiento. Para orar. Pero luego termina Pablo diciendo, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, las mismas dos cosas que yo necesito para orar son las mismas que necesito para cantar. El espíritu y el entendimiento. Es interesante que el corazón está entrelazado con el entendimiento, porque el corazón no se refiere a esa, cuando la Biblia usa este término cantar con el corazón, no se está refiriendo al corazón físico que bombea sangre, sino a esa parte de los sentimientos, ¿no?, que van de la mano con nuestro entendimiento. Es decir, debemos entender lo que estamos cantando. Como el mismo Jesús dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, verso 23 y 24. El Señor nuestro Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dos cualidades otra vez, o dos requisitos, en espíritu y también en verdad. Pero yo le quiero retar a ustedes, hermanos, lea, por favor, cuando tenga tiempo, lea desde Mateo hasta Apocalipsis, es decir, todo el Nuevo Testamento, y no encontrará un solo versículo donde la Biblia en el Nuevo Testamento nos autorice el uso de instrumentos musicales. Usted me preguntará a mí, entonces, ¿por qué algunas iglesias los utilizan? Porque se ha metido el pensamiento humano, la opinión humana se ha metido. ¿No ha escuchado usted la frase? Es que a mí me gusta más con instrumentos. Fíjese la declaración, a mí me gusta más con instrumentos. Siento que es con más motivación cuando es con instrumentos. Me gusta más, se siente más a Dios en ese lugar. ¿No será que la música motiva nuestras pasiones carnales? Y es que de verdad hay que ver ciertos servicios de adoración donde se utilizan los instrumentos. De viaje brota la carnalidad, porque eso lo que inspira, lo que motiva es la carne, no el espíritu. Y yo podría pasar todo el resto de esta lección hablando de este tema, pero vaya, necesitamos terminar hoy en esta noche. Entonces, asuntos de opinión en cuanto a esto del canto. ¿Cuántos cantos se deberían entonar el domingo? Aquí generalmente en los días domingos entonamos 6, 7 cantos. ¿Qué pasa si cantamos más? Puede que alguien me diga, mi hermano, estamos cantando muchos cantos. O puede que otro me diga, más bien son muy poquitos. Agreguemos más alabanzas. La Biblia no dice cuántos cantos debemos entonar. Es un asunto de opinión. ¿Cuánto tiempo deberíamos utilizar para los cantos? La selección de los cantos. El número de los cantos. ¿Cuántas estrofas, deberíamos cantar? Todo esto son asuntos de opinión. ¿Deberíamos usar el himnario o deberíamos usar un proyector? Asuntos de opinión. No podemos ponernos a discutir por estas cosas. Hablemos ahora a otro aspecto de la adoración. La cena del Señor. Se nos dice que debe ser practicada el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Habría algún problema si tomamos la cena del Señor el sábado? ¿Por qué algunas denominaciones se reúnen sábado y no domingo? ¿Está eso mal? ¿Está bien?
La Biblia dice que la iglesia del primer siglo se reunía domingo y se reunía con el propósito de partir el pan. Y que ese pan era un pan sin levadura y que también participaron de un fruto de la vid, un jugo de uvas. ¿Qué pasa si cambiamos esos elementos? Puede ser que alguien diga, no me gusta mucho el pan sin levadura. Utilicemos mejor una rebanada de pan francés. Utilicemos mejor una tortilla palmeada. Utilicemos mejor un pedazo de pizza. Y en lugar de jugo de uva, utilicemos café, porque nos gusta el café. Entonces ¿podemos cambiar esos elementos? Claro está que no. El Señor ya dejó establecido cuáles son los elementos y cuándo debemos participar de ellos. ¿Cuáles serían asuntos de opinión ahí? ¿A dónde nos vamos a reunir? La ubicación. ¿A qué hora del día nos reunimos? El domingo nos reunimos a las 9 de la mañana aquí. Pero si una iglesia se reúne al mediodía, ¿hay algún problema con eso? Digo, mientras sea el domingo, se puede reunir a cualquier hora. La Biblia no dice hora. El utilizar bandejas para la ofrenda, para la cena, es un asunto de opinión. Ahora se ha vuelto muy popular después del COVID, las copitas individuales que hemos estado utilizando, donde viene ya con el pan y todo. Antes solíamos pasar la bandeja de silla en silla para que cada quien tomase la cena del Señor. ¿Hace eso la diferencia? Que sean varias copitas. ¿Sabe que hay algunos que piensan que debe ser una sola copa? Porque el Señor dijo, una copa, bebed de ella todos. Entonces hay un problema para ellos. Igual con la ofrenda, hermanos. Dice que debe ser recogida el primer día de la semana. ¿Habría algún problema en recogerla otro día? Sí, sí habría un problema, porque la Biblia nos está diciendo un día específico. Una vez más, en esta parte, la Biblia dice que para el perdón de los pecados es necesario, implícito, mandado, es un mandamiento, bajar a las aguas del bautismo. Hechos capítulo 2 y el versículo 38. No lo digo yo, lo dijo Pedro el día de Pentecostés, cuando le preguntaron, ¿qué vamos a hacer por haber crucificado al Hijo de Dios? Es un gran pecado, ¿qué vamos a hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Nadie puede recibir perdón de pecados en la era cristiana si no se bautiza. Eso es lo que dice la Biblia. Pero usted va a muchas religiones hoy, muchas denominaciones y probablemente le van a decir otra cosa. ¿Por qué? Porque se ha metido la opinión, se ha metido el pensamiento humano. ¿Es importante bautizarse? Sí. ¿A dónde tiene que ser el bautismo? ¿En el río? ¿En el mar? ¿O en un bautisterio? ¿Adivine qué? Eso es un asunto de opinión. Mientras haya suficiente agua para que la persona pueda ser sumergida en el agua, da igual si es un río, da igual si es el mar, da igual si es un bautisterio, porque el poder en sí no está en el agua. Está en la fe de la persona. ¿Hará la diferencia si nos ponemos ropas blancas? Digo, es curioso para mí que, no sé ustedes, pero en todos los bautismos que he presenciado, cuando es en un baptisterio, en el edificio de la iglesia, en las congregaciones siempre tienen ropas blancas. ¿Por qué creen ustedes que es ropas blancas? Nunca he visto ropas de bautismo que sean negras, ni de otro color.
amarillo, azul, verde. ¿Por qué las ropas del bautismo son blancas? ¿Quién dijo que tenían que ser blancas? Digo, probablemente sea para simbolizar pureza, blanqueza, limpieza, y eso está bien. Pero si un día llegamos a una congregación donde tienen ropa de bautismo de otro color que no sea blanco, ¿nos vamos a escandalizar? No, nadie ha dicho que tiene que ser de un color, ni siquiera dice que deba utilizar una ropa especial. ¿Me explico? Todas estas cosas son asunto de opinión. Y lo curioso, lo triste, es que a veces se encuentran hermanos discutiendo, peleando, debatiendo por quién tiene la razón en estos asuntos. La Biblia nos enseña entonces claramente que en asuntos de fe y opinión hay que hacer una clara diferencia. Ya casi vamos terminando, hermanos. Quiero mencionarles el más claro ejemplo bíblico, creo, de lo que es estar divididos por un asunto de opinión. Vaya conmigo a Hechos, por favor, capítulo 14. Vamos a leer más bien el capítulo 15, hermanos, versículos 36 al 41. Hechos capítulo 15, 36 al 41. Dice así: después de algunos días, Pablo y Bernabé, o Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esto es importante porque Pablo y Bernabé habían hecho su primer viaje misionero y habían establecido varias iglesias. Pues Pablo tenía la buena intención de ir a visitar a los hermanos en esas iglesias para ver cómo estaban. En ese primer viaje misionero había un hombre, un muchacho que se llamaba Juan Marcos, que los había acompañado a ellos, pero que a mitad o en pleno viaje se devolvió, los dejó abandonados. Vea lo que dice verso 37. Bernabé dijo que sí, que le parecía bien la idea, pero que él quería llevar también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Verso 38. Pero a Pablo no le parecía llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Vea lo que dice el versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, pues, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Dos grandes hombres de Dios, Pablo y Bernabé, los encontramos teniendo una diferencia, un desacuerdo. Yo podría, como dicen, levantar aquí el debate, hermanos, ¿quién estaba en lo correcto? ¿Quién tenía la razón? ¿Bernabé o Pablo? Digo, si usted hubiese estado ahí, si usted hubiese estado en ese viaje y Juan Marcos los hubiese abandonado, ¿usted lo llevaría o lo dejaría? ¿Quién tenía la razón? Probablemente usted esté con Bernabé y usted diga, no, pues cualquiera se equivoca, no sabemos la razón por la que Juan Marcos se devolvió y los abandonó. ¿Usted lo llevaría, le daría una segunda oportunidad? Probablemente usted diría, sí, llevémoslo, no pasa nada, una segunda oportunidad. Quizás usted sea más como Pablo y diga, no, yo no estoy de acuerdo en llevar a aquel que nos abandonó en pleno viaje y nos dejó a medio camino. Lo cierto del caso es
que fue tal el desacuerdo, una vez más, por un asunto de opinión, que se separaron. ¿Fue del todo algo malo esta separación? Yo diría que no, porque al final hubieron dos equipos de trabajo. Bernabé junto con Juan Marcos y Pablo se fue por otro lugar con Silas. Entonces hubo dos grupos de trabajo. Aparte de eso, cuando nosotros leemos textos como 1 Corintios 9:6 y también 2 de Timoteo 4:11, nos damos cuenta de que Pablo y Bernabé siguieron siendo hermanos, siguieron siendo amigos. Es decir, no quedaron enemistados, pues aceptaron que estaban en un desacuerdo, se separaron porque cada uno tenía una fuerte convicción de lo que quería hacer y pues al no estar de acuerdo se separaron, pero eso no significó que ellos quedaron como enemigos. Y esto es importante también que nosotros lo hagamos nuestro. En cuestiones de opinión muchas veces vamos a estar divididos. Vamos a tener diferentes opiniones. Como dicen en mi país, cada cabeza es un mundo. Pero las opiniones no tienen por qué hacer que perdamos nuestra relación de amistad y sobre todo de hermandad, sino que es un asunto de aceptación. En resumen, podríamos decir, a la luz de este ejemplo, el resumen sería lo siguiente: en asuntos de fe, en asuntos de doctrina, necesitamos tener unidad. En asuntos de opinión, necesitamos tener libertad. Cada quien puede opinar y pensar lo que quiera. En asuntos de opinión, debemos tener esa libertad, respetarnos, pero en todas las cosas necesitamos tener amor. Así que yo voy a aceptar que ustedes no tomen café, pero a mí déjenme disfrutar mi tacita de café tranquilo, ¿verdad? No se metan con mi tacita de café. Si usted quiere tomar té, chocolate, pinolillo, lo que a usted más le guste, una horchata, lo que usted se quiera tomar, está bien. Pero déjeme a mí con mi café. ¿Sabe que hay algunos que piensan que tomar café es pecado? Si tomamos café estamos en pecado, porque el café es una droga. Es tanto una droga que crea dependencia en nosotros. Y nos estamos drogando, dicen ellos. Bueno, pues yo diría lo mismo de muchas otras comidas. ¿Saben que los carbohidratos son más adictivos que la cocaína? Y ahí por ahí nos metemos en otro problemón. Porque ¿quién dejaría los carbohidratos? ¿Quién dejaría el pan? ¿Quién dejaría el arroz? La pasta, como decimos, los fideos, los macarrones? Son adicciones. Yo podría decir lo mismo entonces: si comes mucho arroz estás en pecado, eres un adicto. Entonces por ahí ya nos metemos en un terreno bien complicado. Así que son asuntos de opinión, respetemos. Y claro, por ahí ya hay muchos otros temas que nosotros podríamos ir incluyendo, como el aborto. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no menciona la palabra aborto. No, es un derecho de la mujer. La mujer puede decidir sobre su propio cuerpo. Ya por ahí andamos mal, porque no es mi vida, nuestra vida, nuestro cuerpo son de Dios. Es Dios quien lo dio. Es un préstamo. Necesitamos cuidarlo. Debemos respetar la vida. Por eso es que yo no puedo ir y asesinar. Dios condena. El matar, el asesinar es condenado, porque solo Dios puede quitar la vida. Pero es que lo que está en ese vientre es una vida, lo quieran aceptar o no. Ya no es un asunto de opinión, no, es que ya Dios ahí sí
tiene parámetros sobre esos asuntos. Así que, para terminar en esta noche, esta es nuestra última diapositiva y con esto cerramos muy brevemente, en 2 minutos. Otra cosa que necesitamos, hermanos, hacer diferenciación es en lo que es una costumbre y lo que es una ley. Cuando nosotros hablamos de una ley, nos estamos refiriendo a algo que es obligatorio. Hay leyes de tránsito, ¿verdad? Ustedes, estas leyes de tránsito son casi que universales. La ley del semáforo, por ejemplo, de la luz roja. ¿Qué significa la luz roja? Si usted quiere pensar que la luz roja significa puede continuar, como algunos hacen, usted va a tener que pagar las consecuencias, porque si se salta una luz roja, por ejemplo, y hay un oficial, un policía de tránsito, le van a hacer un ticket. Y si no está el policía y usted se salta esa luz roja, probablemente puede ocasionar un accidente y también va a tener que pagar las consecuencias, daños a tercero, y Dios no lo quiera, pero va a tener que, si en ese accidente alguien muere, va a tener usted que ir a la cárcel. Entonces hay leyes que son universales. La ley de la gravedad, ¿quién puede saltarse la ley de la gravedad? La ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar. Suba hacia un edificio y pretenda violar la ley de la gravedad. Suba hacia un edificio y tírese. Sube a un edificio de 10 pisos y tírese abajo y usted dice, no me va a pasar nada, voy a violar la ley de la gravedad. Cuando llegue abajo hablamos, si podemos. No se pueden violar las leyes, o que son obligatorias. De nuevo, la ley del semáforo dice, rojo deténgase, verde puede pasar y amarillo vaya deteniéndose. Pero muchos interpretan, ¿verdad?, el semáforo a su manera. La ley y la costumbre. La ley es obligatoria, las costumbres no. ¿Cuántas costumbres se practicaron en el primer siglo, hablando bíblicamente, que no son aplicables a nosotros? Hablemos acerca de la circuncisión. Hoy muchos creerían que la circuncisión está vigente. De hecho, sucedió en el primer siglo, en los primeros años de la iglesia. Usted puede ir a Hechos capítulo 15 y hubo todo un debate, porque algunos decían, si ustedes quieren ser salvos, tienen que circuncidarse. Pablo tuvo que ir a Jerusalén y tratar el asunto y a decirle, no, mis hermanos, esto ya no está vigente. La circuncisión no es un requisito para la salvación. Fue una costumbre, fue la ley o parte del pacto que Dios le dio a Abraham, que Dios hizo con Abraham, pero también tuvo su final. Así que el lavado de los pies era costumbre en ese tiempo. Y si usted llegaba a una casa, le lavaran los pies. No sé si existe esa costumbre en alguno de nuestros países, pero le puedo hablar de los míos. En mi país, llegar a una casa y que no le den a uno un fresquito con algo, sería muy extraño. Siempre nos ofrecen cuando llegamos a casa un fresquito, un vaso de agua, quiere un cafecito, es una costumbre nuestra. Y no hay nada de malo en las costumbres. Allá comemos tamal de cerdo todos los fines de año. ¿Es malo para un cristiano participar de estas costumbres? No, no lo es. Porque las costumbres pueden y deben cambiar, deben variar. Ayunar, en ese tiempo se ayunaba. ¿Es bueno ayunar hoy en día? Claro que es bueno. Fue una costumbre. Pero en el asunto del ayuno yo no lo puedo hacer una ley. Hermana Yendri, usted tiene que ayunar porque yo ayuno. No, el ayuno es personal. Mira, si tú lo haces, hazlo para ti. No obligues a los hermanos. Esto es voluntario, es algo que hacemos porque estamos en una necesidad y queremos pedirle algo a Dios. Pero no es una ley. No hay una ley en el Nuevo Testamento que nos diga que debemos ayunar. Cubrirse la cabeza.
Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 14 y habla acerca del velo, que la mujer no podía orar ni profetizar sin cubrirse la cabeza, una costumbre de ese tiempo, específicamente en esa zona. Pero luego algunos toman ese versículo y dicen, hoy las mujeres tienen que usar velo, tienen que cubrirse la cabeza, cuando el mismo Pablo da la respuesta ahí. A la mujer le es honroso dejarse crecer su cabello, porque el cabello es dado por Dios. Así que, nosotros debemos tener mucho cuidado. Fíjese, con esto voy terminando. Tener mucho cuidado de no obligar las costumbres. Que yo les diga a todos ustedes, vamos a comer tamal ahora, a partir de ahora vamos a comer tamal todos los diciembres, porque en mi país comemos tamal. Quizás no sea su costumbre. Mañana será Día de Acción de Gracias y nuestros hermanos de Estados Unidos comen pavo. Así que todos tenemos que comer pavo. No, a algunos ni siquiera les gusta el pavo, pues harán un cerdo, harán un pollo, celebrarán como ellos quieran. No debemos forzar las costumbres. Debemos tener cuidado con los obstáculos o los tropiezos que ponemos. Pero cuando son asuntos de ley, expresados y fundamentados en la palabra de Dios, eso sí, hermanos, necesitamos ponerlos en práctica, enseñarlos, predicarlos y cumplirlos. Es una ley para nosotros reunirnos cada primer día de la semana. Y eso es lo que hay que predicar. Yo no puedo decir reunámonos una vez al mes para que podamos tomar un descanso en casa. No, la Biblia no dice eso. Así que podríamos hablar mucho, amados en Cristo, de este tema, pero creo que lo que hemos hablado es necesario. Hacer estas distinciones nos ayudará mucho para poder interpretar todos juntos la palabra por igual. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a continuar ya con otro tema. Siempre bajo este mismo tema de entender la Biblia por igual, pero otro subtema, ya en la lección número 16. Si no hay preguntas o comentarios, quedamos hasta acá.